otra oportunidad. Bienvenidos. ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno poder estar juntos. Vamos a aprovechar al máximo los minutos y poder compartir, continuar. Venimos hablando en todas estas reuniones, venimos compartiendo sobre la identidad y creo profundamente que el Señor lo que está haciendo es que si vamos prestando atención a la palabra que Dios nos va impartiendo, algo inevitablemente en nuestro interior va sucediendo. Tiene que ir sucediendo en nuestro interior. Y esto que va sucediendo no es otra cosa que poder ir madurando en aquello que el Señor quiere que maduremos para que podamos estar posicionados como Dios vio, pensó y lo estableció en la eternidad. Por eso la identidad es un asunto muy importante. Para de alguna forma salir del estado del lenguaje y comenzar a vivir como hijos de Dios. En una de las reuniones que compartimos, hablaba sobre volver a tener la conciencia de la frase que conocemos de memoria por ser creyentes, que es: somos hijos de Dios. Lo somos en todo el sentido de la palabra, porque el sacrificio de la cruz nos hizo hijos, solo que hay un tema: tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y creo que ese es el gran desafío. Pienso de que durante muchos años, o lo que me pasó a mí, es que aprendí primero el lenguaje y me costó muchísimo llegar, está como acoplando, por favor, me costó muchísimo llegar a la vida de ese lenguaje, a caminar conforme a eso. ¿Qué es lo que buscamos nosotros como pastores y qué es lo que buscamos en la iglesia? Que nosotros podamos madurar al punto tal de que cada uno de ustedes tenga la experiencia de lo que significa vivir como hijo de Dios. Y no permitir que se nos pasen los años y todos nosotros creamos que por estar en una congregación vivimos como hijos de Dios. O por orar en la mañana, o por orar en la tarde, o por ser personas fieles en algunas cuestiones que el Señor nos manda, nosotros creer que estamos viviendo como hijos de Dios. Hay personas que practican otra religión y creen que viven como hijos de Dios, o se consideran hijos de Dios. Tal vez lo son. No digo que no soy yo quien para juzgar eso, pero la vida del hijo la vida para vivir una vida de hijos de Dios, nosotros necesitamos obligadamente tener entendimiento de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es la razón por la cual estamos en esta tierra. Y en el último mensaje que compartí, el día que tuvimos la mesa del Señor, al cual agradezco a todos que vinieron, o todos los que vinieron, teníamos mucha gente aquí, hablé de que nosotros necesitamos aprender a diferenciar lo que la gente dice de nosotros que somos, lo que nosotros somos y lo que nosotros somos para Dios, lo que Dios dice que nosotros somos. Y eso define, hermanos, todo. Tocarle a la persona que tenés al lado, por favor, y decirle: saber de dónde venís, quién sos para Dios, define todo. En los diferentes niveles de madurez que vamos teniendo, en los diferentes niveles de madurez que vamos alcanzando, muchas veces la identidad en nosotros, la seguridad de nuestra identidad se forma por causa de lo que las personas hablan. Entonces, si bien es cierto que debemos prestar atención a lo que la gente habla, porque de alguna manera, siempre que dependa de nosotros, dice la Escritura, debemos vivir en paz con todos, y a veces nuestra mala forma, o nuestro carácter, o nuestra manera de ser, hace que otro hable de nosotros. Cuando vamos madurando aprendemos de que nuestra identidad en el Señor no está fundamentada en lo que las personas puedan hablar
No es que no nos interesa nada, pero no está fundamentado en eso. Y a medida que vamos madurando en la vida espiritual, vamos aprendiendo, leyendo las Escrituras, y en las Escrituras, encontrándonos con el Hijo de Dios, vamos aprendiendo lo que Dios habla de nosotros, lo que Dios hizo de nosotros, y eso trabaja de forma directa en nuestra identidad para vivir como hijos de Dios, y a la hora de vivir como hijos de Dios vamos aprendiendo todos los beneficios que esto tiene. El primer beneficio que tiene vivir como hijo de Dios es que ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Ese es el primer beneficio, pero eso es lo más difícil. Porque ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él. Y el evangelio que hemos aprendido la mayoría de nosotros, o lo que venimos desde hace muchos años en el camino del Señor, es que Dios atiende mis necesidades. No, Dios conoce mis necesidades. Pero cuando yo maduro, yo vivo para Él. Entonces mis necesidades quedan en un segundo plano, pero no porque no sean importantes, son importantes. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y ustedes como padres, la gran mayoría, tienen atención a las necesidades de sus hijos. Pero no es lo más importante. ¿Es más importante la necesidad de sus hijos o el amor de su hijo hacia ustedes? O sea, hay algo que no se negocia, que es el amor. Hay algo que no se negocia, que es el amor que nosotros debemos tener por Dios. Y cuando maduramos en la identidad, aprendemos que vamos renunciando a nosotros mismos para poder crecer en esta vida y vivir para Él. Entonces yo quisiera en esta noche tratar de explicar cuál es el motivo por el cual nos cuesta desarrollar una identidad viva, una identidad espiritual, una identidad como hijos, una identidad eterna. Y me sorprende y me asombra, y yo quiero insistir con esto, y sé que personas que puedan ver la transmisión o en algún momento este video lo van a compartir conmigo. Me asombra muchísimo cómo, no es producto del esfuerzo humano, pero cómo las personas, a todos nos pasa, pero cómo las personas quedan trabados en algún momento de su historia y no desarrollan la vida espiritual que tienen que desarrollar para manifestar lo que Dios los llamó a manifestar, y creen que la vida tiene que ver con ellos nada más. Pero esto no es por maldad, esto es por madurez, y también por un tipo de mensaje predicado en las plataformas que solo se fundamentó en venga que Jesús lo va a ayudar. Y es verdad que Jesús ayuda, venga que Jesús lo va a bendecir, y es verdad que Jesús bendice, pero la realidad de la predicación es que todo aquel que se acerca a Dios, el Señor no solo lo quiere salvar, sino quiere ser el Señor de su vida. Y eso modifica el evangelio. Pero esto no tiene que ser predicado con legalismo. Esto no tiene que ser predicado con enojo. Esto es una invitación, realmente es una invitación a morir. Por eso yo no quisiera que ninguno de ustedes deje de, por ejemplo, congregar sin experimentar cómo es Dios. Porque alguien que experimenta cómo es Dios nunca lo deja. Y no solo que nunca lo deja, sino que no vive de la manera que cree que vive bien. O sea, no se justifica o autojustifica. Una persona que tiene un encuentro con Él, que lo logra ver, se le destraba internamente algo que es espiritual, que logra desarrollarse en una identidad saludable y viva. Por favor, sé que lo que estoy hablando no es difícil para nada y lo pueden comprender, pero el deseo profundo que tengo en mi oración por tu vida, por la vida de ustedes, es que aprendamos a desarrollar lo que Dios puso adentro y que cambiemos la historia que tal vez alguno de ustedes ve en la persona que tiene sentado a su lado, pero no por maldad. Personas que renunciaron a creer que Dios puede cambiar las cosas, que Dios nos llamó con un propósito. Hay personas que renunciaron a eso, a creer eso, porque cuando vuelven a su casa o cuando vuelven a su vida normal, por decirlo de una manera, se olvidan de quiénes son y viven conforme a lo que el mundo dice que somos. Y hay una rutina en nuestra mente, hay una rutina en nuestro corazón. No sé si les pasa, pero hay una rutina en la mente y en el corazón que pareciera que nos hace olvidar todo lo que aprendimos. Aunque yo sé que la palabra está en forma de semilla, está en tu interior y en algún momento comienza a aparecer. Pero lo que más me preocupa es que hay personas que
frente al desafío de la transformación de su interior, prefieren renunciar. Y creen que la vida que viven es la vida que hay que vivir y se hallan cómodos ahí. Pero dentro de la vida que estamos viviendo sin desarrollar una identidad de hijos es donde experimentamos el dolor, es donde experimentamos la tristeza, es donde experimentamos una palabra sobre todo eso, el vacío interno. Porque estando en Cristo y como hijos de Dios, vamos a experimentar dolores, tristezas, sufrimientos, pero no vacíos. No vacíos. El problema no es el sufrimiento, el problema no es la tristeza, el problema no es la persecución, el problema no es la aflicción, el problema es enfrentar todo eso vacío. Vacío de la vida de Dios. Vacío de una identidad saludable. Lleno de religión, lleno de estructura, cargados de versículos bíblicos sin vida, cargados de canciones, cargados de diferentes conocimientos de lo que es una congregación, pero no de Él. Entonces no tenemos la fuerza para doblegar lo que deberíamos doblegar. Entonces quiero tratar de poder explicar. No sé si voy a poder desarrollarlo como quisiera, pero quiero tratar de explicar por qué nos cuesta esto. Y le quiero pedir toda su atención para que al escucharlo me ayuden, trabajemos juntos. Este es el trabajo de un pastor, es tratar de llevarlos a ustedes a que puedan estar cara a cara con el Señor y digan, bueno, esta es mi condición. A mí no me está retando la persona que está ahí arriba, sino que me está mostrando un camino que yo decido si quiero tomar. Y quiero tomar ese camino si lo veo que es bíblico y escritural para que pueda yo llegar a un destino y conmigo llegar todas mis generaciones. Así que trabajemos juntos en esta noche. Génesis capítulo 2, versículo 7, una palabra, todas las palabras que vamos a leer son conocidas. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Preste atención a esta escritura, por favor, algo que usted conoce de memoria. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Me gustaría que podamos leerlo junto otra vez, aunque lo conozcamos de memoria, que tal vez no necesitemos ni siquiera leer este versículo, pero quiero que prestemos atención por cómo delante de nuestros ojos por muchos años hay algo que no descubrimos y que hay una intencionalidad de que no lo descubramos, porque vamos a revelar en este momento cómo Satanás opera para que nosotros no desarrollemos la identidad de hijos de Dios. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando leemos Génesis, lo que vemos en Génesis es la operación de dos naturalezas, de las dos naturalezas en el ser humano. Primero, el polvo. El polvo. El polvo representa el cuerpo, la naturaleza humana, pero representa más que eso. Así que lo vamos a ver en los próximos minutos. Pero en este caso, en lo que acabamos de leer, en la creación de Dios sobre el hombre, el polvo representa el cuerpo, nosotros, esto, lo que estamos tocando. El soplo de vida, esta es la otra naturaleza. Así que la primera naturaleza es la humana y la segunda naturaleza es el aliento de vida. El soplo de aliento de vida que leemos aquí en Génesis capítulo 2 representa la vida de Dios. Más adelante, esta vida representa la vida de Dios por medio del Espíritu Santo después de la cruz. Es decir, cuando después de la cruz, el nuevo nacimiento representa este soplo de vida. Usted tiene que pensar conmigo que lo que estamos leyendo en Génesis es antes del pecado. Así que Dios forma al hombre, le da un cuerpo, lo forma, está trabado el chavo, ¿no? Lo forma el cuerpo, pero el cuerpo es la estructura ¿para qué? Para sostener, para contener, para expresar, para dar a conocer la vida de Dios. En Génesis 2, nunca Dios tuvo la intención de darle a conocer al mundo una religión, de darle a conocer al mundo una forma, de dar a conocer. Nunca Dios pensó que sus hijos se peleen por las formas externas de cómo
debería ser un creyente. Dios lo hizo simple. La ecuación es perfecta. En la creación perfecta del ser humano, que es lo que acabamos de leer recién, aprendemos que la parte natural, el cuerpo, fue creado para contener la vida de Dios, es decir, el Espíritu de Dios, para que de esta manera el hombre lo pueda dar a conocer. Simple, corta, sin ningún inconveniente más. Eso fue lo que Dios pensó. Así de sencillo. Pero claro, hay asuntos interesantes aquí. Pablo toma la idea, se lo revela a la iglesia de Corintios miles de años después por el entendimiento del Espíritu, y dice en este famoso pasaje de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, es exactamente lo mismo que Génesis, recupera la idea, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, escuchen, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A mí me impactó algo y se lo voy a decir solo una referencia, un comentario. La frase vaso de barro viene de la palabra complicada de pronunciar, que es ostraquinos. Y de esa palabra viene la palabra ostracón. Raro, ¿no? Aquí está buscando un nombre para un hijo, para un nieto. Si quiere se lo puede poner. Y de la palabra ostracón deriva la palabra ostra. Y es interesante porque usted sabe lo que es una ostra, ¿no? Esa ostra de mar que siempre se dibuja con una perla dentro. Así que lo que Pablo está dando, la figura es espectacular, porque Pablo lo que está diciendo es: lo valioso es lo que está ahí adentro. Pero cuando usted averigua sobre las ostras, esa famosa perla dentro de la ostra no es muy común encontrarla. Las perlas que se forman dentro de las ostras hoy es producto de criaderos, pero no es producto, es muy difícil encontrarlo de forma natural. Y aparte hay algo más impresionante todavía. Mire, se lo voy a decir, pero le puedo errar. Después usted lo busca en Google y se da cuenta todo lo errado que le dije, pero suena mejor como lo estoy diciendo yo. Pero cuando la ostra, el proceso de formar esa perla, que se forma con unas capas de nácar, es porque hay un agente extraño que está entrando a la ostra. Por ejemplo, arena o parásitos. Entonces, cuando eso entra a la ostra comienza a formar como una protección, se protege y forma lo que conocemos después de muchos años, no es en el momento, una perla. Y cuando yo estudiaba sobre eso, pensaba que lo que fortalece la vida del Espíritu en nosotros son las presiones que pasamos como hijos de Dios para que sea nuestro cuerpo y nuestra voluntad quebrantada, para que en nuestro interior se pueda ver el poder de Dios sobre todo poder que venga contra nosotros. Pero esto lo entienden los hijos de Dios, los que tienen una identidad saludable y formada. Lo que entienden es que este vaso de barro, este cuerpo, tiene sentido si tiene ese tesoro adentro. Impresionante. Las personas que viven con una identidad sin entendimiento, toda la vida viven como evangélicos mendigando. Sus oraciones son de mendicidad. Sus oraciones son de pedir perdón como mendigos. Hablan con Dios como si Dios no hubiera hecho nada por ellos. Hablan con Dios no como Padre, sino como un Dios del Antiguo Testamento. Que como la gente no lo podía conocer como Padre, todo el tiempo tenía miedo de Dios. Y no se da cuenta que la cruz marcó el camino y puso un antes y un después para que en nosotros pueda estar ese poder, pueda estar esa grandeza del tesoro divino, que es Cristo afirmándonos a nosotros en su gloria
presente todos los días. Tal vez usted dice, ¿esto tiene algún sentido para todos los días? Todo el sentido. Porque tal vez usted no sepa cómo pagar mañana las cuentas, pero el punto es que no es lo mismo enfrentar las circunstancias de la vida como personas que no tuvieran a Dios y que necesitan llegar al culto, pero para ser fortalecidos otra vez, a vivir todo el tiempo fortalecido y solo desear llegar al culto para disfrutar con los hermanos un tiempo con Dios. Mire qué diferente que es eso. Mire qué diferente es llegar al culto para decir, che, yo quiero llegar porque no veo la hora de estar con mis compañeros. Yo quiero llegar porque no veo la hora de cantar todos juntos. Yo quiero llegar porque no veo la hora de escuchar una predicación. Quiero llegar porque no veo la hora de celebrar. Yo no veo la hora de llegar para ver si Dios me puede fortalecer y darme una palabra de ánimo para seguir adelante. Yo no necesito eso, ya lo tengo. Pero pareciera que los que predicamos las escrituras o la palabra, pareciera que tendríamos que estimularlo a ustedes para decirle, mirá, si venís va a ver cómo te fortaleces. Claro que te fortaleces, pero lo que te fortalece no es la predicación. Lo que te fortalece es compartir la vida de iglesia con todos los hermanos. Por eso es tan importante el tiempo de comunión, por eso es tan importante la alabanza, por eso es tan importante cómo los chicos ministran la alabanza y las canciones que cantan, por eso es tan importante la libertad que usted tiene para cantar, por eso es tan importante la palabra, la predicación, el combo completo. ¿Por qué? Porque lo que me fortalece es la vida de Dios en la iglesia, que somos todos nosotros. Y cada vez que hay dificultades, cuando nuestra identidad es débil y aflora las intenciones del vaso, entonces se apaga la vida del Espíritu o mengua o desaparece la vida del Espíritu y todo se hace cuesta arriba. Hermanos, escuchen esto por favor, espero no se distraigan. El relato de la creación del ser humano, lo que leímos hace un ratito, es perfecto. El relato de la creación del ser humano es la ecuación perfecta para que el ser humano disfrute de una identidad espiritual saludable. Y necesito insistir con esto, porque sé que predico esto y lo primero que uno piensa es, pero ¿cómo hago con mi matrimonio? Pero no, la respuesta no está en un pastor. ¿Y cómo hago con los problemas financieros que tengo? Es que la respuesta no está en un pastor. Un pastor puede dar un consejo, un hermano puede dar un consejo. La respuesta está en tu interior por medio del Espíritu. Una vez una persona me dijo, si vos hablas esto, entonces las personas van a creer que no tiene sentido congregar. Al revés. Si las personas recuperan la conciencia espiritual de que son hijos de Dios, las personas van a tener necesidad de congregar. Porque la necesidad de congregar no será movido por una necesidad temporal, sino por una orden de Dios. Dios nos reúne como sus hijos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está ahí. Hay una manifestación en la reunión de sus hijos que no existe fuera o cuando estamos solos. Así que yo no tengo temor de hablarles estas cosas y usted diga, bueno, pero si yo escucho a Dios y Dios tengo una identidad saludable, yo no necesito. Cuando usted escuche a alguien que dice que no necesita congregar, es una persona que solo vive para sí. Pero cuando una persona tiene una identidad en Dios que disfruta, necesita estar con sus compañeros de la fe. Es al revés. Y abrazar al que tenía al lado y decirle, saca esa cara, que esto está bueno. Sí. Nosotros nos tenemos que alegrar de saber de que no necesitamos nada. La pregunta es, ¿por qué vivimos necesitando todo? ¿Y por qué vivimos como personas por momentos que estamos bien y ganamos el mundo y por otro momento nos tienen que resucitar e ir a buscarnos al cementerio? Porque la caída del hombre, escuchen por favor, la caída del hombre ejerció una influencia tremenda en su identidad.
Quiero que veamos ahora juntos esto. Necesito toda su atención, por favor. Quiero que veamos juntos ahora la palabra polvo, pero desde la perspectiva espiritual. Porque me parece que es muy importante poder entender esta palabra de esta manera. Nos va a ayudar a comprender lo que estamos hablando. Génesis capítulo 3, versículo 14. No sé si alguna vez le prestó atención a esa palabra polvo. Pero Génesis capítulo 3, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Qué difícil. Gloria a Dios por todos los que están enfermos. No, gloria a Dios. Que no llegaron y están tranquilitos en su casa. Y alguno dice, ¿por qué no me enfermé justo hoy? Génesis capítulo 3, versículo 14 dice, por cuanto esto hiciste. Le está hablando a Satanás, ¿verdad? Al diablo. Por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Engañó. Les hizo comer, no una manzanita. La manzanita es un invento, el fruto del árbol que no debían comer. Dice, por cuanto hiciste, esto hiciste. ¿Qué dice? Maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás. ¿Quiere aprender junto conmigo? ¿Alguna vez leyó esto? Levántame la mano los que alguna vez leyeron esta palabra, al menos de pasada. Ok, la mayoría. Ok, ¿alguna vez usted se detuvo a pensar lo que significa esta maldición sobre la serpiente? Porque no está maldiciendo al hombre, está maldiciendo a Satanás. ¿Y alguna vez usted se hizo la pregunta de rigor, la pregunta que todos nos deberíamos hacer, que es comer polvo? ¿Me entienden? Porque vamos a leerlo otra vez. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Sobre tu pecho andarás. Está la condición, la posición, la humillación. Sobre tu pecho andarás. Usted olvídese de la víbora. El día que usted ve una víbora volar, mi consejo es corra. Pero esto no tiene que ver, sería raro, ¿no? Esto no tiene que ver con la que Dios le dio a una víbora la posición de arrastrarse. No. Esto tiene que ver, ahora salimos del plano natural y vamos al plano espiritual. Esto tiene que ver con la posición que Dios le dio al infierno. ¿Cuántos de los que están aquí, levántenme la mano, le tiene miedo al diablo? No levanta la mano, ¿sabe por qué? Porque queda mal que usted levante la mano, pero si él le mueve la cama esta noche, usted se va a acordar de la prédica de hoy. Si le llega a golpear la ventana y le hace, ni lo toca, ni lo amenaza, ni lo escucha, solo le golpea la ventana y le hace, usted ya necesita pañales y yo también, ¿o no? Así que por favor no me canchereen. Bueno, pero entiendo que si lo ve de la perspectiva espiritual, ninguno de los que está acá debería tener miedo. ¿Por qué? Porque la serpiente, en este caso, que representa a Satanás, está bajo maldición. ¿Cuál es la maldición que está sobre Satanás? La posición de estar por debajo de la iglesia, de los hijos de Dios, de Dios. Pero lo más fuerte de todo esto es que es la palabra polvo, porque en hebreo la palabra polvo viene de la palabra afar, que significa, escuche esto qué interesante, tierra suelta, barro, ceniza. Algo que carece de consistencia, fácilmente dispersable, sin firmeza. Este es el significado de la palabra polvo. Así que el polvo representa ¿qué? Lo frágil, lo pasajero. Antes que se me duerma, escuche esto, lo carnal. Mire cómo va a tomar sentido un versículo que tal vez leyó durante mucho tiempo. Así que lo que la Biblia muestra es que es la materia sin gloria, sin vida, sin poder de permanencia. Dios maldice la serpiente, que obviamente, como lo acabamos de decir, simboliza a Satanás, siendo condenado a arrastrarse y escuche, y a comer polvo. El polvo no solo representa la tierra, sino que el polvo representa la naturaleza carnal y caída del hombre. Ahora, tiene otro sentido lo que acabamos de leer en Génesis 3:14, si tengo su atención. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Génesis 3:14. Dice, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La sentencia revela que el dominio de Satanás se limita a cómo el hombre lo alimenta con carnalidad. Y esto revierte todo lo que nosotros hemos hecho. No está mal reprender, no está mal si el Espíritu Santo nos une en oración porque hay espíritus que necesitan ser reprendidos y el Espíritu Santo nos conduce a orar por eso. Pero ahora, los que tenemos años de iglesia, salgamos un poquito de los años que tenemos de iglesia y entremos un poquitito más profundo a las Escrituras para poder ser un poquito más coherentes y vivir como hijos de Dios. Porque durante muchos años nosotros le hemos dado una autoridad a Satanás que no tiene. Y esto no porque somos pentecostales o porque somos bautistas o porque somos hermanos libres. Simplemente no nos dimos cuenta como hijos de Dios la posición que tenemos. Al no darnos cuenta la posición que tenemos como hijos de Dios, ¿qué hicimos? Descansamos en atar, en reprender, en castigar, en echar fuera a Satanás, pero descuidamos nuestra vida espiritual a tal punto que el mismo que reprendía, ataba y echaba fuera a Satanás de la casa, de la familia, del matrimonio, de los hijos, el que ataba y reprendía todo espíritu de droga, de rebeldía, de esto, del otro, que está bien, si el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, está perfecto. Por un lado, le abríamos la puerta, lo sacábamos a Satanás de casa, cerrábamos la puerta, pero por otro lado le abríamos la otra puerta con nuestra carnalidad y lo alimentábamos a él para que él se siga fortaleciendo. Satanás fue como un pequeño bebé que nosotros le dimos de comer o le damos de comer con nuestra carnalidad. Y ahí es donde yo entiendo, y no sé cuántos años de creyente tenemos, pero tal vez nunca lo vimos de esta manera, pero sé que esta palabra que estoy compartiendo, si usted la toma en su espíritu y en su corazón, y no hay una mosca que vuela por aquí y lo distrae, se va a dar cuenta que esa fue la razón por la cual no nos terminamos de establecer en la voluntad de Dios. No es porque somos malos, no es porque Satanás nos está atacando, sino porque estamos alimentando una bestia. Estamos alimentando las tinieblas. O sea, nosotros no amamos las tinieblas, fuimos libres de las tinieblas, no queremos nada de Satanás, no queremos nada del diablo, pero las obras de la carne que no fueron rendidas a la voluntad de Dios para ser traspasados por la cruz y ser gobernados por la vida de Dios, automáticamente, aunque no lo querramos, aunque oremos o aunque no lo hagamos intencionalmente, le damos de comer al infierno. Escúcheme, por favor, escúcheme. Le damos de comer al infierno. Entonces, claro, ¿cuál es la sentencia? Esto Dios no lo puede cambiar hasta el último día, hasta que Dios ponga un fin de todas las cosas. Esta es una sentencia de Dios. Dios le habla al diablo y le dice al diablo estas palabras: diablo, vos te vas a alimentar de una sola cosa, de la carnalidad del ser humano. Ahora, cuando el ser humano sea transformado por mi poder y viva para mí, te morirás de hambre. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Nosotros necesitamos el factor externo. No nos va bien porque nosotros tenemos, no, escuche, el polvo, por eso es tan fuerte esta palabra. Cuando dice que se iba a alimentar el polvo. ¿Qué es el polvo como alimento? El polvo es la carne sin el espíritu. Es lo corruptible, es lo material, es lo débil. Es todo aquello que proviene del primer Adán, de Adán y no de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo llama las obras de la carne. Lo que leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Léanlo en la pantalla. Es fácil ver lo que hacen, escuchen, es fácil ver lo que hacen quienes siguen las obras de la carne. Escuchen, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Usted sabe que practicar la brujería no es prenderle una vela a un santo, ¿no? Sino ser rebelde a la voluntad de Dios.
Eso dice la palabra. Que peor que el pecado de la hechicería es la rebeldía hacia la voluntad de Dios. Escuche, mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Dios mío, si alguno tiene años en la iglesia, esto no, yo lo he visto, ¿sabe qué? Lo veo esto de taco en la iglesia. No sé, no acá. Esta es una congregación que yo le veo las alas saliendo de la espalda. Pero a los otros lugares que voy es una locura. Todo el mundo peleado, todo el mundo dividido, todo el mundo en grupito, todo el mundo con frases como esta, ¿no? Ay, lo que pasa es que ese es el cercano al pastor. Ay, lo que pasa es que el otro. Ay, lo que pasa es que él le hace más caso a los nuevos que a yo. Que hace 20 años que estoy. Ay, lo que pasa es que ese diezma mucho y yo tengo 2 moneditas como la viuda y por eso... Hermano, todas esas cosas son producto de la carne. ¿Y Satanás qué hace? Come. Así que ahí está la explicación. ¿Por qué somos una iglesia débil? No solo el lugar más alto, sino en general. ¿Por qué tenemos predicaciones débiles que parecen elocuentes, fuertes? Vamos a lograr el mundo, se abren los cielos, toda la bendición de la tierra te viene. Todo está bien. Pero si usted le da de comer a Satanás, es una de las personas que más creció en estos años. Tal vez Satanás creció más que usted y que yo. Entonces, mire la descripción, vamos a leer otra vez. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen las obras de la carne. Cometen inmoralidades sexuales. Esto implica todo lo que usted piensa, no solamente relaciones sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas, es decir, impuro y vicioso. Lo repite una y otra vez. Adoran ídolos, no son las estatuas, son los de la mente. El miedo, la incredulidad, el temor a lo que va a pasar. Esos son ídolos. La propia voluntad, mi propio yo, es un ídolo. Practican la brujería. Esta parte a mí me impacta en esta traducción. Mantienen odios. Por favor, cuando usted, hermano, lo voy a decir, Dios mío, espero que mi mamá no esté viendo esto. Pero yo vengo de una familia que no logran perdonarse. Es una cosa que no lo puedo entender. O sea, no logran medir el rechazo que se tienen a tal punto de que es preferible perder una familia que perder el orgullo. Ok, pero voy a hablar algo a favor de mi familia. Ninguno de ellos son creyentes. Hay personas acá que son creyentes que tienen odios en su corazón con su familia. Bueno, no es malo, es una obra de la carne, escuche, que alimenta a Satanás. Mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Y el apóstol Pablo, hablando en el nuevo pacto y siendo consciente de la vida de Cristo y del perdón, dice, les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. La serpiente se alimenta del polvo, de la carne no crucificada. El orgullo, la ira, la inmoralidad, el egoísmo, la envidia, la agenda personal, los intereses personales, la justicia propia, todo lo que está desconectado de la vida del Espíritu está alimentando a Satanás. Y si usted está escuchando esta palabra y le entra cuando yo entendí esto, a mí me entró una especie de desesperación.
porque yo estoy todos los días alimentándolo. Lo primero que le dije al Señor fue esto: yo estoy todos los días dándole de comer. Por ahí usted se olvidó de darle de comer el pescadito, lo tiene medio dado vuelta en la pecera, pero a Satanás le da de comer todos los días. Entonces, no es que es fuerte, es que lo alimento. Claro, pero si usted lo piensa del lado extremo, dice, bueno, pastor, pero ¿y entonces si yo me equivoco lo alimento? No, porque las Escrituras dicen los que siguen las obras de la carne, no los que se equivocan, no los que cometen errores, no los que un día se le escapó la cadena y por ahí puso un portazo en su casa o hasta un insulto dijo, pero rápidamente su corazón se da cuenta lo que hizo y vuelve hacia atrás y dice, no, yo no soy sino los que siguen, los que insisten, los que persiguen, los que buscan, los que encuentran en palabras que nos da vergüenza decir, comodidad para vivir. No hay nada que justifique estas cosas. O sea, las personas pueden decir, bueno, pastor, usted me tiene que entender. Yo te entiendo, pero el punto es el siguiente. Le está dando de comer a la serpiente. O sea, lo ve conmigo, lo puede ver conmigo si me presta atención. O sea, usted puede decir, pues, ore por mí. Claro que voy a orar por vos, por supuesto. Pero si en tu vida hay comodidad, letargo espiritual, envidia, división, pensamientos todo el tiempo malos, palabras deshonestas, un corazón que no está rendido, claro que voy a orar. ¿Por qué voy a orar? Voy a orar porque creo de que la oración tiene poder y puede ayudarnos o ayudarte a salir adelante y a romper o a quitar ese velo. Pero una vez que ese velo se quita, yo tengo que empezar a alimentar lo que Dios quiere, que me tengo que empezar a alimentar como Dios quiere que me alimente para no alimentar al infierno. Isaías 65 es una palabra impresionante. El versículo 25 tiene un impacto muy profundo porque el profeta Isaías toma Génesis y dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Imposible. Porque en el ecosistema natural el lobo se come el cordero, pero en el ecosistema de Dios pueden convivir. Habla de dos caracteres diferentes. Dice, y el león comerá paja como el buey. Imposible. Pero en la vida de Dios pueden convivir dos cosas totalmente distintas. Pero mire lo que dice acá. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No sé si usted lo entiende. Dios tiene el poder, por medio de la vida de Cristo, de hacer convivir a personas que son completamente distintas y disfrutar juntos, a pesar de que son completamente distintos. Pero la sentencia solo es para Satanás. Él va a comer el polvo de la tierra. Él va a comer las obras de la carne. Cuanto más alimentemos a la serpiente, la identidad espiritual no será saludable, sino será confusa. ¿Por qué? Porque está mezclada entre asuntos carnales y asuntos espirituales. Por eso la condición de alguien carnal, ¿cuál es? Un pensamiento es permanentemente débil, porque no se alimenta de Cristo y por consecuencia la fragilidad que posee es más fuerte que la identidad espiritual de hijo de Dios que debe desarrollar y madurar. Me parece que si usted me está escuchando le estoy dando una explicación de lo que estuvo pasando en los últimos 30 años en tu vida y en mi vida. Le estoy dando a los que están sentados aquí, a los jóvenes, el camino, o con esta palabra Dios nos está dando el camino para ahorrarnos tiempo y para que podamos cada uno de nosotros en la posición que estamos, primero yo primero, esta palabra es para mí, hay una decisión en mi corazón, no quiero que Satanás coma nunca más de mi mano, quiero que se muera de hambre conmigo y con mi familia, quiero que se muera de hambre, quiero que mis generaciones maten de hambre a Satanás. Recíbalo, por favor. Quiero ver mi condición. Quiero verme. No quiero ser solo materia. La creación perfecta de Dios era el cuerpo, está diseñado para contener la vida. Yo esto lo perdí. La creación original la perdí. Pero bendito sea Dios que tenía un plan.
Y el plan era enviar a Cristo. ¿Para qué? Para devolverme a mí al lugar que que Adán perdió. Ese huerto ya no es un lugar geográfico, es Él. Esa vida ya no es un soplo, es el Espíritu de Dios viviendo permanentemente en mí. ¿Y eso quién lo hizo? Cristo, sin que se lo pida, sin que ore, sin que haga nada para Él. Él vino y lo abrió para que yo pueda entrar. Y una vez que entre, pueda decirle a Satanás, ya no te doy de comer más, porque soy de Él, porque soy de Cristo, porque morí y mi vida está escondida en Cristo Jesús. Hermano, por favor, reciba esta palabra, porque puede ser de liberación y de recuperación de tu vida para siempre. No nos conformemos con lo que hemos visto en el ámbito de la iglesia. Hay muchas personas, Roxy, Juan, hay muchas personas que conocemos de años, que son hermanos preciosos, pero que son moralmente correctos, pero espiritualmente muertos. Sus vidas han alimentado a Satanás. Y por eso, y yo lo digo esto teniendo 2 hijas, que les puede pasar cualquier cosa, y espero que usted no me juzgue a mí. Nosotros como padres, junto con Ceci, estamos tratando de criarnos a nuestras hijas de la mejor manera posible en el Señor. Pero ellas se pueden desviar porque ellas tienen que cuidar su vida espiritual. Hasta un punto podemos ayudar nosotros en su identidad y después ellas la tienen que tener en el Señor. Ahora, vemos hijos de creyentes elegir por el mundo porque los padres congregan pero alimentan al infierno, alimentan la serpiente. Vemos hijos elegir por el mundo porque los cansó lo que vieron en el ámbito de la iglesia. ¿Por qué los cansó? Porque la iglesia le dio de comer a la serpiente, y cuando la serpiente come de las obras de la carne de las personas que conforman la iglesia, ahí aparece una palabra que no podemos manejar, que es la palabra incoherencia. Nuestros hijos nos ven vivir incoherente a lo que creemos, a lo que confesamos, a lo que decidimos entregarle nuestra vida. Pero la palabra que tengo de parte de Dios en esta noche es la siguiente: esto tiene un fin, y este fin es que no haya nada en nosotros que alimente a la serpiente, para que la serpiente no tenga el poder. Porque la sentencia, ¿cuál es? La sentencia es para la serpiente. Tu posición es arrastrarte, nunca levantarte del piso, nunca tener una posición de autoridad sobre ninguno de mis hijos. ¿Y cuál es nuestra posición? Lo dice Efesios capítulo 2. Fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Lo ven conmigo? ¿Lo ven conmigo? ¿Por qué nuestro esposo, nuestra esposa no quiere saber nada con Dios? Porque nosotros hemos alimentado a la serpiente. No, pero usted no sabe la guerra espiritual que tengo en casa. La puedo tener porque la serpiente se está desnutriendo conmigo. Entonces está tratando de morderme como puede, tirando los últimos mordiscos. Pero si yo me mantengo firme, pero si yo me mantengo en la identidad de manera saludable, si me mantengo en esta identidad de hijo de Dios, en algún momento la serpiente se seca. No, pero usted no tiene entusiasmo, hermano, no tiene entusiasmo. En algún momento la serpiente se termina secando y ya pierde el poder. Parece una cosa inalcanzable, ¿no? No, no es inalcanzable. La serpiente alimentada nos sugirió a nosotros las decisiones que teníamos que tomar. Eso fue lo que hizo la serpiente con la mujer. ¿Cómo? Dios dijo que no podían comer del árbol, de los árboles del huerto. No, no, dijo Eva, claro que podemos comer de los árboles del huerto. Hay un solo árbol que no podemos comer.
y le revela el plan de Dios. Dice, no, claro, ¿sabes qué pasa? Miren lo que es una serpiente viva. ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. Y Él no quiere que seas como Él. ¿Sabes qué pasa? Se lo voy a traducir en 2025. ¿Sabes qué pasa? Que si ustedes comen de ese árbol y son como Él, ya no lo van a necesitar a Él. Ustedes van a ser como Él, van a ser fuertes como Él. Y esa es la lucha del hombre en su naturaleza hasta el día de hoy. Querer sustituir a Dios con su propia voluntad, querer sustituir a Dios con el avance de la ciencia, querer sustituir a Dios. Nadie va a sustituir a Dios. Se cayeron imperios enteros y Dios siguió ahí. Y se van a caer todos los sistemas del mundo y Dios va a seguir ahí. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? ¿Cómo podemos revertir esto si usted asume la responsabilidad y yo también? Comienza a comer del alimento que nutre la vida del espíritu interior y deja de darle de comer a la serpiente con pensamientos, con palabras, con incredulidad, con lo que sea. Decide por Dios, decide por Dios. Por eso, algo que fue parte de nuestro lenguaje es determinante para este tiempo: comer a Cristo. Comer a Cristo. Comer a Cristo recupera nuestra posición perfecta y permite disfrutar de una identidad saludable. Miren qué palabra preciosa la de Juan capítulo 6, versículo 36. Las mismas palabras de Jesús. Jesús les dijo, yo soy. ¿El qué? Vamos a leerlo otra vez. Yo soy. Por favor, tocalo al que tenés al lado y decirle, saca esa cara, léelo con alegría, por favor. Parece que le estamos dando de comer a la serpiente. Escuche esto, por favor. Léalo conmigo, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo soy. ¿Qué? ¡Qué locura esto! Las dos necesidades básicas para el sustento de la vida, Dios dice, nunca lo tendrás. Nunca tendrás hambre, nunca tendrás sed. Pero claro, no habla de lo que sustenta la vida natural. Para la vida natural necesito comer, beber, vestir. Habla de lo espiritual. En la posición de la serpiente, escúchenme por favor, en la posición de la serpiente, la serpiente cuando es alimentada, ella se levanta y a nosotros nos lleva al polvo, nos lleva a arrastrarnos. Pero cuando yo no le doy de comer porque empecé a comer a Cristo, entonces lo que pasa en mí, escúcheme por favor, lo que pasa en mí es que yo no tengo más hambre. Cuando usted tiene hambre, Satanás, hablando espiritualmente, Satanás le presenta los placeres. No me está entendiendo porque se distrae. Cuando usted tiene hambre, Satanás le presenta los placeres. Cuando usted tiene sed, Satanás le presenta la justicia propia. Usted tiene sed de justicia, esto tiene que cambiar, no puede ser. Entonces usted sale con su justicia propia a querer revertir la situación. Y cuando usted se siente con hambre, que no es otra cosa que una falta interna de la plenitud de la vida de Dios, Satanás presenta placeres. Entonces, aparece el placer de comprar, aunque eso me arruine mi administración familiar. Está el placer de pecar sexualmente, aunque eso me arruine mi vida y mis generaciones. Son placeres momentáneos que la serpiente presenta cuando se presenta el hambre. Y Jesús tuvo hambre, dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, y cuando Él tuvo hambre se presentó la serpiente. Y la tentación empezó cuando Él tuvo hambre. Dios mío. Gaby, a mí me preocupa cómo nosotros estamos formando a los chicos que están ahí abajo. Y también me preocupa, Nico y Ana, cómo nosotros estamos preparando a los prejuveniles y a los jóvenes. Y también me preocupa cómo todos los que están sentados acá están recibiendo la palabra. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación no se transforma en enojo. Mi preocupación es eso. Y la forma que tenemos de revertir lo que Satanás está haciendo es dejar
de darle de comer. No tener hambre y no tener sed representa que fuimos completos en Él. Y cuando alguien es completo, Satanás no tiene con qué o no tiene la forma de poder tentarnos. No tiene la manera. O sea, cuando yo estoy completo, no tiene la manera. Piénselo conmigo, es una cuenta matemática, 2 más 2 es 4. No tiene la manera. No tiene forma. Cuando estás completo en Él y estás casado, amás a tu esposa. Y aunque seas tentado con otra mujer, amás a tu esposa. Porque sabés que el matrimonio representa Cristo y la iglesia. Así que ser infiel a tu esposa es como si Cristo le fuera infiel a la iglesia. Y si yo le soy infiel a mi esposa, mis hijas van a asimilar en su corazón, espiritualmente hablando, de que Dios es infiel a la iglesia. Y por eso Dios lo condena. Y al revés, a los esposos. Si no honro a Dios con mi soltería hasta el tiempo que Dios determine que no va a ser así, si no honro a Dios con mi soltería, voy a tener hambre. Y entonces el diablo me va a dar de comer imágenes, videos, cosas que deshonren a Dios para alimentar la serpiente. Cuando yo presento hambre, hermanos, y no estoy completo en Él, entonces van a aparecer las tentaciones financieras. Wow, entro al final. No tener sed y no tener hambre representa que fuimos completos en Él. Y alguien completo, hermano, no tiene espacio para nada que tenga que ver con las tinieblas. No necesita aditivos para esta vida. Permanece disfrutando una vida completa, más allá de las circunstancias. Por favor, reciba esto. ¿Sabe lo que significa poder llegar a esta estación? Y usted ya llegó espiritualmente, solo que Satanás lo alimentamos tanto, le dimos tanto de comer a la serpiente que no hemos logrado disfrutar esta vida. Y cada 2 por 3 ya no somos una iglesia, somos una estación ¿cómo se llama la de los bomberos? Bueno, un cuartel de bomberos. Somos un cuartel de bomberos. Solo nos falta la manguera para ir apagando todo el tiempo los fuegos. Y entonces un día, por eso tanta gente se frustra. Porque un día vamos y apagamos el fuego en la casa de fulano, pero después cuando decimos, bueno, menos mal, bueno, no se perdió casi nada, menos mal, nos damos vueltas y se está incendiando otro. Y vamos y apagamos el fuego. Hermano, no existe la iglesia así. Esa no es la iglesia, y esa no es su vida. Su casa y mi casa no se puede estar incendiando cada 2 por 3. No, esa no es nuestra vida. Solo quiero saber en esta noche si usted quiere ponerle un freno a esto. Y ponerle un freno a esto no es mandar un mensaje al pastor y decirle, pastor, ¿puedo hablar con usted? Necesito una consejería. ¿Usted le va a servir la consejería si me promete que después de la consejería no le va a dar de comer a la serpiente? Porque si no, la consejería va a ser un Actron 600. Está patrocinando la prédica Actron, necesitaba meterlo en algún momento. Un Actron 600. Se me va el dolor de cabeza, me baja el dolor de espalda, me disminuye el dolor en las piernas, me saca un poco la fiebre, ando un poquito tranquilo, puedo hacer las cosas un tramo más, 8 horas después necesito otro. No podemos vivir de ibuprofeno en ibuprofeno. Cuando secamos a la serpiente por no darle de comer y comemos de Cristo y empezamos a ver que no tenemos hambre y no tenemos sed, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a empezar a proveer todo lo que nosotros buscamos a través de las obras de la carne. Él es el placer perfecto, Él es la provisión completa. Él va a proveer para tu familia. Él va a proveer, recíbalo por favor, Él va a proveer para tus hijos. Si tenés hijos chicos, quiero decirte hoy, esta fecha, de 10 años antes tal vez, Él va a proveerte para la facultad de ellos, para que ellos estudien, Él lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios no lo va a hacer por medio de tu trabajo. Dios no lo va a hacer por medio de tu fuente de ingreso actual. Él lo puede hacer por medio de eso, pero Él va a abrir
camino en medio del desierto. Él va a abrir ríos en medio del desierto. Él va a abrir puertas en medio de lugares donde las puertas están cerradas. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, donde hay un hijo de Dios, donde hay alguien que está pleno, donde hay alguien que está sufriendo, pero por Cristo, Dios comienza a abrir todo. Y podemos profetizar. Claro que sí, pero no necesito una profecía, necesito vivir en su realidad. Wow. Necesito vivir en la realidad de saber esto. No me falta nada. Y si no le falta nada, entonces, hermano, puedo tener una necesidad temporal. Y hablábamos estos días con Ceci, no sé si en uno de los viajes, escuchábamos un testimonio y yo le decía a Ceci, es que el testimonio era precioso. Y yo le decía a Ceci, sí, estos días atrás, el fin de semana. Y le decía a Ceci en el oído, estábamos en una reunión y contaban un testimonio precioso de una persona que recibió una casa. Y yo le decía al oído a Ceci, no fueron los ángeles, no fue algo extraordinario. El milagro que necesitaba este hermano estaba dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros tenemos una identidad de hijo, nosotros somos la fuente nosotros fluimos en la naturaleza de Dios siendo fuente de provisión. Y uno dice, pero si yo no tengo, no tiene la serpiente, usted tiene. Dios le habló a Daniel y le dijo estas palabras: desde el momento que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron oídas. Pero Daniel tuvo que ser probado en el carácter, aparte de que el ángel fue probado, el Daniel tuvo que ser probado en el carácter de saber esperar. En medio de un reino o un reinado pagano, él tenía que saber esperar que Dios lo escuchaba. Y cuando el ángel le habla, le confirma lo que cualquiera de nosotros quisiéramos escuchar. ¿Sabes cuándo te oí? Hace 3 años atrás. En estos 3 años que pasaste por muchas cosas pensando de que yo no te había escuchado, la oración yo la escuché. No vengo a responderte la oración que hiciste esta mañana. Vengo a responderte la oración que hiciste hace 3 años atrás. Porque en ese momento cuando dispusiste tu corazón, por favor reciba esto. En ese momento cuando dispusiste tu corazón, yo te estaba escuchando. Hermano, nosotros con Ceci somos un testimonio de eso. Nosotros tenemos la iglesia a reventar de gente. Era una cosa impresionante todo lo que estábamos viviendo, pero en nuestro corazón era: queremos la verdad. Sabemos que esto no alcanza, la predicación esta no alcanza. Estamos hablando hace años atrás, queremos la verdad. Quiero predicar y sentir que no solo que hablé algo, quiero predicar y sentir que pudimos exponer una verdad, que esa verdad nos alimentó hasta que llegamos ahí. Dios conoce cuando nosotros ponemos nuestro corazón. Muchos de ustedes estaban en su casa y decían: Señor, yo no me siento completo, voy a la reunión, voy a tal iglesia, voy al lugar más alto si quiere, a donde sea, yo no me siento completo, ¿qué es lo que está pasando? Y comienza a orar. Y transforma la frustración en una oración: Señor, amo la verdad, quiero vivir de otra manera, quiero que mi familia viva de otra manera. En el momento que dispusiste tu corazón, esa oración se convierte es una semilla que empieza a dar fruto. Primero aparece la hoja, aparece una pequeña hoja, aparece el tallo, hasta que el árbol crece y empieza a dar fruto. Hermano, Dios no sé si está esperando responderte una oración de hoy. Porque Dios no es un bombero que viene a responder una oración para sacarte de una situación. Lo puede hacer, pero Dios creo yo que Dios está decidido a que nos mantengamos fuertes en esta convicción que hemos recibido de parte de Dios. ¿Para qué? Para que en una identidad saludable como hijos de Dios, sabiendo que fuimos completos en Él, nosotros digamos: Señor, yo estoy esperando, sé que la respuesta de hace 10 años atrás va a venir, está viniendo, está en camino. Eso es lo que Dios le presentó con el ángel a Daniel. Estaba en 21 días, tardó la respuesta, estaba en camino, solo que Daniel no lo sabía. La respuesta estaba en camino, solo que Daniel no lo sabía. Pero Daniel tenía un carácter formado por Dios a tal punto que pasaron 4 reinados y a él no lo pudieron doblegar. Pasaron reyes y a él no lo pudieron doblegar. Pasaron imperios, no lo pudieron doblegar. Pasó gente con poder, no lo pudieron doblegar. Los magos, los brujos y los hechiceros que tenían los reyes alrededor de Daniel no lo pudieron doblegar. Porque el espíritu que estaba en Daniel era más fuerte que todo el espíritu que estaba alrededor de él. Eso es lo que pasa con nosotros. Todo eso
Es una representación de lo que significa ser hombres frágiles, pero con una vida indestructible adentro. Solo, sígueme esa melodía, por favor. Solo quiero decirle esto. Hay una esperanza para nosotros en esta noche. Cambia la ecuación completamente. Espera. Yo con mi administración le estuve dando de comer a Satanás, a la serpiente, con mi forma de pensar, sospechando de todo el mundo, con una mente desconfiada, con una mente que vive, con una mente distante, con un carácter distante. ¿Le estoy dando de comer a la serpiente o no? Con este complejo que tengo, con esta cosa de a mí me lastimaron, no me van a volver a lastimar. ¿Estoy dándole de comer a la serpiente? Déjeme tomar los últimos 5 minutos para decirle esto. Identifica cómo Satanás comió de tu provisión. Y no tenga miedo de poner un punto cero. Porque empezar de nuevo no es como la mente lo dice en la razón. Yo no voy a empezar de nuevo. 20 años traté de lograr lo poco que tengo. Empezar de nuevo en el Espíritu es que las cosas vayan a la velocidad del Espíritu. Y en la velocidad del Espíritu, lo que nosotros pensamos que nos puede llevar 20 años, para Dios pueden ser 2 meses. Usted puede estar completamente transformado en 2 meses. Su casa, escuche por favor, no es una promesa, digo 2 meses, puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser un año, no sé. Usted puede estar completamente transformado en 2 meses porque va a la velocidad de Dios. Si usted y yo no experimentamos el ritmo de la velocidad de Dios, no podemos decir que nos vamos a tardar 20 años en volver a conseguir algo, porque lo que no conseguimos en 20 años, Dios lo puede dar en 2 meses, en un corazón que logra madurar en la identidad de hijo. Póngase de pie, por favor, y entramos al final. Le quiero leer 2 últimos pasajes, por favor. Wow. ¿Está bien o no? ¿Por qué está tan serio? ¿Por qué no le sacamos un poco el alimento a la serpiente? Abrazá que tenés al lado y decirle, sacale los alimentos a la serpiente, sacáselo. Miralo de atrás, que se ve que tiene un criadero. Miralo de atrás y decirle, sacale el alimento a la serpiente, sacale. Por favor, ¿se anima a decir esto conmigo? Ponga su mano en el pecho un segundo si quiere y diga, le voy a dejar de dar de comer a la serpiente. Tal vez usted tenga razón con algún enojo que tenga. Solo identifique esto. Espero que a partir de esta noche esto sea como una guía permanente. Tal vez tenga razón. Mire, el apóstol Pablo escribió estas palabras. No se ponga el sol sobre tu enojo. Se lo digo yo que en mi matrimonio hemos pasado 14 días sin hablarnos. Así, siendo creyentes y todo, ¿no? Por el orgullo mío, no el de Ceci. Imagínense. Y con ese orgullo predicaba. Hemos pasado, creo que el máximo fue 14 días. Hemos defendido orgullos. Mire, usted tiene que aprender esto. Y esto no es ni culpa de uno ni del otro. Usted tiene que darse cuenta, en un matrimonio, en una familia, con los hijos, usted tiene que darse cuenta cómo estamos alimentando, qué de nosotros alimenta a la serpiente. Entonces, ¿sabe qué va a hacer usted? Va a tomar el teléfono y va a decir, esto lo bloqueo, esto no lo veo más, porque aunque nadie me vea que lo estoy viendo, esto alimenta a la serpiente. Y yo la tengo casi a piel, la tengo casi consumida. Escúcheme por favor, la tengo casi flacuchenta. Hasta que entro y veo la chica sexy del 8º. No se lo estoy inventando ahora, ¿no? No lo busqué. Pues ya veo que lo encuentra y dice, ¡ay, lo vio el pastor esto! No sé, me acaba de salir la frase, me pareció una frase. Y entonces usted mira y no es que creció mucho, no es que se alimentó mucho, pero la engordó. 1 kilo la engordó. Es gracioso, ¿no? Pero es difícil. Porque entonces después
es donde empezamos a perder la esperanza. Porque la serpiente habla a nuestro oído todo el tiempo. Cuando está alimentada, ¿sabes lo que dice la serpiente? No podés. Cuando la serpiente está alimentada, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes lo que dice? Odia a tu familia. Hace unos días atrás apareció una noticia de una persona importantísima, que formó una relación muy cercana con una inteligencia artificial. Escuche lo que le voy a decir. Hizo una relación con una inteligencia artificial, no sé si me está entendiendo, no con una persona, con una inteligencia artificial. ¿Me está entendiendo? Con alguien que no existe. ¿Sabe? Esta persona es una persona, era una persona fundadora de una de las empresas mundiales más importantes. Me gusta predicar con efectos especiales a mí, ¿eh? ¿Qué hizo este hombre? Mató a su mamá. Y después de matar a su mamá se suicidó él. ¿Por qué? Porque al hacerse amigo de la inteligencia artificial, le puso un nombre y todo, como se llama Tommy. Entonces se levantaba a la mañana y decía: hola Tommy, ¿cómo va a estar el día de hoy? Hola Ricky. No sé si se llama Ricky. Hola Ricky, ¿todo bien? Va a estar un día bárbaro, de sol, disfrutar la vida. Y la inteligencia, le hizo una pregunta a la inteligencia artificial esa que hablaba, y un día le pregunta sobre la madre y la inteligencia artificial no sé qué le responde, y él empieza a sospechar de que la madre estaba haciendo una conspiración contra él, y le pregunta a la inteligencia artificial: mi mamá está conspirando contra mí, qué sé yo, qué cuánto. La inteligencia artificial lo convenció de que la madre estaba haciendo algo en contra de él y la mató. Qué estupidez, ¿no? O sea, yo cuando vi la noticia dije: qué estupidez. No, no es una estupidez. Usted no sabe el nivel de oscuridad que la serpiente puede llevar a una persona. Le voy a dar un ejemplo un poco más horrible. Bueno, no sé. Leía estos días atrás una noticia de una mujer que fue presa porque con una hoja de afeitar, una Gillette, con una hoja de afeitar, le abrió la panza a la perra embarazada para sacarle las crías. Solo por maldad. Yo leí esa noticia y no lo podía creer. Usted no sabe los niveles de oscuridad que hay en la serpiente. Como una madre que abandona a su hijo. Usted no conoce los niveles de oscuridad que hay. Lo que la serpiente necesita es seducirnos y hacernos creer que la podemos controlar. Pero mientras la alimentamos una bestia. Me permite entrar 2 minutos y si estamos transmitiendo en vivo, así que para que usted vea que esto es para donde salga. No alimentemos a la serpiente con las finanzas. Esa es una de las áreas donde la serpiente más se alimenta. Porque cuando la serpiente logra poner en mí un pensamiento de que Dios conmigo no lo hace, y lo hace con otros, y los ayuda a otros, y le provee a otros, lo primero que hago yo es empoderar todo lo que es temporal. Y entonces nuestra mente se bloquea y no comprende la razón de lo que significa en la iglesia dar. Y el dar en la iglesia, y por favor no es el momento de la ofrenda, el dar en la iglesia es para librar de alimentar a la serpiente del egoísmo personal. Pero para nosotros fue una cuota para cumplir, un poco de dinero para dar, o alguien que me toque las emociones para decirme, y yo sí, lo voy a hacer. No. O otros, peor, que creen que por humildad, al no hablar de estas cosas, creen que están siendo buenos pastores, pero no se dan cuenta que están alimentando a la serpiente. ¿Y cómo la están alimentando? Por ejemplo, escúchenme por favor, y termino aquí. Por ejemplo, formando una generación de prejuveniles que no saben lo que significa ofrendar.
que no saben lo que significa ser generosos. En una generación de jóvenes, de prejuveniles, en una generación que lo quieren todo para sí, no logran tener un conflicto en su mente para aprender a hacer la voluntad de Dios y expresar generosidad. Y mire lo que hace la serpiente. Cuando la serpiente aumenta, cuando la serpiente crece, cuando la serpiente se desarrolla, la generosidad se transforma en calmar la conciencia, dar lo que creo para ayudar a alguien y me siento mejor porque lo ayudé, le di una bolsa de comida. Jesús fue muy claro. Un grupo de personas le dijo esto: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto, profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y la respuesta de Jesús fue simple: apártense de mí, yo no los conozco. Porque nunca la vida espiritual, la esperanza que tenemos se fundamenta en que hagamos algo, sino que no le demos de comer al infierno del que fuimos sacados para poder comer a Cristo y todo lo que hagamos pueda prosperar conforme a su voluntad. Mire estos últimos dos pasajes. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Por favor, si bien esto es una palabra que pertenece al antiguo pacto, quiero que por un momento le pongas la mano en el hombro a tu hermano y le digas: esta palabra es para vos. Mire lo que dice: y muchos de los que duermen, ¿dónde? En el polvo. ¿Hace referencia a la muerte? Sí, pero también hace referencia a la carne. Y muchos de los que duermen bajo las obras de la carne, que no pueden salir de los vicios, que no pueden salir de los diferentes círculos viciosos de la carne, serán despertados. Y mire lo que dice la palabra: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabe cuál es la esperanza? De que Dios nos está despertando como iglesia. Por eso nos congregamos un miércoles. Por eso nos congregamos un sábado. Hermano, por favor, reciba esta palabra. Por eso con Ceci tratamos de salir, ir y predicar en congregaciones y estar con hermanos. Hermano, yo quisiera, algún día Dios me va a permitir que alguno de los hermanos a los cuales vamos y visitamos pueda venir aquí a dar testimonio de los mensajes que nos mandan los pastores. Y no lo digo para orgullo, sino lo digo solo como un ejemplo de que cuando vamos a diferentes congregaciones, tengan mucha gente o poca gente, y predicamos y solo compartimos a Cristo y damos de comer a Cristo, hermano, la gente lo celebra, lo abraza y lo atrapa, porque es como que encontraron una perla. Porque hay personas que se mueren sin esta esperanza y duermen en el polvo, duermen en las obras de la carne. Personas, tengo que predicar estos días en una conferencia muy importante. Es la preconferencia, que es muy importante, de la conferencia que voy a compartir en el mes de octubre, que es más importante. Y Dios me habló claramente de lo que tenía que predicar ahí. Dios me habló de que tenía que predicar en una conferencia. Se esperan en esta preconferencia, después la que viene es nacional, se espera mucho más gente. En esta preconferencia de unos 500 a 600 pastores y líderes, Dios me habló de predicar sobre la decepción. Y cuando comencé a escribir lo que tengo que predicar sobre la decepción, me di cuenta cuán decepcionado yo estaba. Y me llevó a la oración, porque Satanás estaba alimentando con mi decepción. Pero al mismo tiempo, en la gracia, le di gloria a Dios, porque en el momento que lo vi, lo dejé de alimentar. Cuánta decepción había en mi corazón, y digo había, a pesar de seguir siendo limpiado, de la decepción de confiar en alguien, la decepción de que alguien me dijo que iba a hacer algo y no lo hizo, la decepción de haber sido lastimado dentro del ámbito de la iglesia. Y cómo la decepción le dio lugar a que levante en mi corazón una dureza. Y cómo cuando esa decepción sale a luz, Satanás pierde todos los argumentos y las herramientas y no sabe por dónde atacar, porque el infierno entero dice: lo descubrió. Estábamos escondidos aquí.
Estábamos escondidos en el hermano que lo dañó, en el pastor que lo dañó, en el líder que lo dañó, en el que le prometió algo y no se lo dio. Estábamos escondidos aquí, pero ahora Dios en la gracia le mostró que en su corazón estaba dañado por la decepción. Y cuando se abren los ojos, el poder de Satanás huye. ¿Por qué? Porque no necesito reprenderlo. Mi corazón, al inclinarse a Cristo, ya no quiere saber más nada con las tinieblas. Por eso, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para la vida eterna. Y miren lo que dice 1 Corintios y terminamos. Cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía: ha sido devorada la muerte por la victoria. Levanta tu mano y recibe esto, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En efecto, el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existirá. Y la ley que le daba poder al pecado dejará de juzgarnos. Y mire cómo termina. Y aquí usted tiene que darle gloria a Dios. Gracias a Dios que nos da la victoria, no que nos dará, que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, en Cristo lo que era polvo será levantado en gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levante sus manos un segundo, por favor. Levantamos nuestras manos un segundo, por favor. Y quiero que, si puede por un instante cerrar sus ojos, solo piense cuánto la serpiente ha comido de mi mano estos 9 meses de este año. No quiero ni siquiera hablar de los años, solo de estos últimos 9 meses. Porque ahí entonces se encontrará la razón de la debilidad. Cada vez que Dios te dijo, abre tu corazón, cree en mí. Lo único que estaba haciendo Dios era proponerte a Cristo como el pan de vida para que no tengas hambre. Quiero que recibas esto en tu espíritu un momento, por favor. Señor, no queremos ver más personas de tantos años estar en el polvo, apagados, como huérfanos. Me ha llevado muchos años identificar esto, hermano. Un minuto, tenga sus ojos cerrados. Muchos años. Por muchos años me ha dado temor decirle lo que tenía que decirle a las personas, porque no sabía primero cómo decírselos, y si se los decía tenía temor de que se ofendan y se vayan. Pero cuando entendí que una madre que alimenta a la serpiente echa a perder a sus hijos, que un padre que alimenta a la serpiente echa a perder su familia completa, que un joven que alimenta a la serpiente echa a perder su generación completa. Quizás esta noche estás por primera vez aquí. Quizás no entendiste mucho de lo que hablé,
No hay problema. Quizás esta noche, hace mucho que estás aquí, pero no comprendiste en su totalidad lo que hablé. Tal vez lo expliqué mal, pero sé que el Espíritu Santo pondrá esta palabra en tu corazón. Porque hay algo, y reciba esto por favor, que está en esta noche desapareciendo. Y es el vacío espiritual que hay en tu corazón. El vacío que pensaste que te daba una iglesia, el vacío que pensaste que te daba el dinero, el vacío que pensaste que te daba tu familia, tu pareja, tu trabajo, aumentó. El que come de este pan no tendrá hambre. El que come de Cristo no tendrá sed jamás. Dame a Cristo. Ah, sí.